Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy una cordial bienvenida a este primer webinar eTeacher que inauguramos el día de hoy, de una serie de webinares que esperamos que sean muchos en relación con el tema de la educación en las TICs o el uso de TICs en la educación. Mi nombre es Juan Alberto Pérez Pérez y espero que la temática de hoy les sea interesante, sobre todo con el impulso inusitado que ha tenido estas tecnologías relacionadas con la pandemia del coronavirus. Entonces, todos estos recursos vamos a ponerlos a disposición de docentes y autores de contenido y personas que en general tengan que ver con la gestión de cursos. Eh, el tema nace porque a partir de este impulso que da el coronavirus relacionado con la pandemia, pues definitivamente empezaron a revisarse cuáles eran las alternativas tecnológicas que se tenían disponibles. Una de esas alternativas tecnológicas, por supuesto, es las tecnologías relacionadas con la educación, una tecnología que conocemos mucho aquí en Colombia, que son las tecnologías Learning Management System o LMS, y que son las tecnologías de gestores de aprendizaje, de sistemas de aprendizaje, dentro de los cuales está Moodle, que es una aplicación de uso libre que se puede descargar libremente y que podemos aplicar para la creación de aulas virtuales y de contenidos educativos. Y la otra alternativa que tenemos hoy es Classroom, que está relacionada con ese monstruo de la tecnología que es Google, y que Classroom hace parte de una plataforma muy sólida y muy interesante que se llama Google para Educación. Google para Educación es el pool de posibilidades tecnológicas que ofrece en este momento Google, pero hoy vamos a hablar concretamente de las aulas virtuales Classroom. Hoy el enfoque que le vamos a dar a nuestra presentación es precisamente relacionado con la discusión o el debate que existe sobre cuál es mejor, si Moodle o Classroom. Es importante mencionar que es el resultado de esta discusión se da precisamente porque pues digamos que se trata de hacer una comparativa lineal entre estas dos tecnologías, pero como vamos a ver, yo les anticipo un poco mi opinión, ninguna de las dos es mejor que ninguna, que cualquiera de ellas, sino que son tecnologías que yo puedo usar en determinado momento o para determinada circunstancia. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación de este documento que tengo preparado para ustedes el día de hoy y que tiene que ver precisamente con el tema de Google para educación y eh, Google for Education, cuya parte principal o una de las más importantes es Classroom y Moodle LMS. Entonces, vamos a empezar mirando esta presentación. Aquí, ¿cuál es mejor? La pregunta es, ¿cuál es mejor de estas dos tecnologías? Bueno, de estas dos tecnologías yo diría que ninguna de las dos es mejor y vamos a empezar a mirar precisamente cuáles son las características de cada una. Primero, vamos a mirar rápidamente el concepto de herramienta de autor. Este concepto de herramienta de autor, que es muy importante, tiene que ver con que es una herramienta de e-learning, es un programa de software que permite a los usuarios crear contenido de aprendizaje
lecciones y curso utilizando texto, medios e interacciones, principalmente dicho contenido desarrollado para usarlo en un LMS y se puede guardar en varios formatos. Esta es una descripción muy simple de lo que es una herramienta de autor. Es importante que tengan presente ese término, el término herramienta de autor. Porque las herramientas de autor precisamente son esas tecnologías que nos permiten crear los contenidos. Moodle tiene unas posibilidades de creación de contenido, pero Moodle es más un aula virtual en donde nosotros llevamos personas y llevamos contenidos, llevamos un currículo, llevamos un plan de aprendizaje, llevamos una estrategia instruccional y llevamos una estrategia evaluativa y llevamos a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje allí. Entonces allí podemos construir precisamente aulas virtuales, pero los recursos tecnológicos que nos permiten crear estos contenidos se llaman herramientas de autor. Es muy importante que tengamos ese término en cuenta. Ahora, en las herramientas de autor, nosotros tenemos, ya les voy a mostrar distintos tipos de tecnologías y al final ellos ofrecen un formato final eh, que es el formato que finalmente vamos a subir al LMS. ¿Qué es un LMS? Es un Learning Management System, como su nombre lo muestra aquí. Es un Learning Management System y este es un sistema de gestión de aprendizaje. En este momento en el mundo hay muchos sistemas LMS, muchos sistemas LMS. Y estos LMS, precisamente uno de ellos es Moodle. Moodle LMS. Hoy estamos en la versión 3.8 de este LMS. Entonces vamos a mirar el día de hoy cómo es que se trabaja con Moodle, cómo es que se entiende esta aplicación y cómo podemos hacer una comparativa sencilla con Classroom para saber cuál es la posibilidad que más podemos usar en este caso. De igual manera, tenemos, estas son las herramientas que nos permiten, eh, permítanme un segundo, voy a arreglar aquí un segundito una captura de pantalla que tengo, una pequeña dificultad. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como ustedes pueden ver, eh, tenemos unas tecnologías que son dedicadas a la educación. En este caso, las palabras clave que debemos hoy tener en cuenta son Learning Management System y el sistema de gestión del aprendizaje que es Moodle. Moodle es la aplicación Learning Management System y la herramienta de autor, que precisamente es una herramienta tecnológica que nos permite crear contenidos educativos. Miremos qué herramientas de autor tenemos disponibles como para que ustedes las tengan en cuenta. Una herramienta de autor muy importante se denomina Adobe Captivate. Esta herramienta de autor Captivate es una herramienta muy poderosa. Es una herramienta de pago. Es muy importante mencionar que estas tres que están en la parte de arriba son herramientas de pago. Estas herramientas de pago precisamente lo que buscan es generar unas tecnologías muy compatibles. En el caso de Adobe Captivate, por supuesto, tenemos toda una suite de componentes dedicados a recursos educativos y a recursos gráficos, que es toda la suite de Adobe Creative y que es muy poderosa, muy potente. Esto tiene unos costos que varían entre, puede ser 100,000 pesos mensuales o más, y hay unas promociones muy buenas para el caso de docentes. Otra tecnología muy interesante como herramienta de autor se llama Articulate. Articulate Storyline o Articulate 360 es una tecnología que además está alojada en la nube. Nosotros no necesitamos instalar nada, sino que entramos a un portal y podemos trabajar sobre ella. Esta herramienta es muy importante, se llama iSpring, y esta herramienta tiene una conexión muy importante con otra herramienta de autor que en mi opinión es una herramienta que ha sido subestimada, que se llama PowerPoint.
el PowerPoint es una herramienta de autor muy poderosa, pero muy poderosa, que se integra con otras plataformas como es el caso de iSpring. iSpring es una tecnología que podemos conectar directamente con PowerPoint y que nos funciona muy bien. Hay unos contenidos, resultan unos contenidos muy buenos para efectos de contenidos educativos. La otra tecnología o dos tecnologías, herramientas de autor, que son de uso libre. Una de ellas es muy fácil, se la recomiendo a todos, que se llama Excel Learning. Esta tecnología Excel Learning es una tecnología bajo Windows que puede usted usar en un navegador web de manera local y que permite crear unos contenidos muy pero muy buenos, y la herramienta no tiene costo, es una herramienta de uso libre. De igual manera puede usar una herramienta que se denomina Authoring Tool o Adapt Learning, que es una herramienta también desarrollada en JavaScript de uso libre. Entonces, de esta manera ya introducimos un concepto muy importante, que es el de las herramientas de autor eh, y el Learning Management System. De estas tecnologías, el output o la salida que tienen estas tecnologías están en dos formatos principalmente, que yo sé que ustedes lo conocen o los han escuchado. Uno que es el formato SCORM y otro que es el formato HTML5, que van pues lógicamente íntimamente ligados, pero que la diferencia es que el SCORM es un formato que ya está identificado como un formato interoperable. Significa que yo puedo tomar ese mismo paquete de SCORM y ya todos los LMS están preparados con ese estándar para poder recibirlo indistintamente de cuál LMS sea. Recordemos también que no solamente hay un LMS que se llama Moodle, sino que hay otros. Hay uno que se llama Sakai y hay una gran cantidad de LMS que están hoy funcionando en el mercado. Pero ¿qué es Moodle LMS? Pues es un conjunto de herramientas que soporta tanto el aprendizaje online como el blended learning. Yo diría que no solamente apoya el blended learning, sino que apoya la educación presencial también. Realmente, cuando queremos ser eficientes en un aula de clase, pues lo que podemos hacer es, pues claro, tenemos la parte magistral, instruccional, que la podemos nosotros dictar de manera presencial, pero nos podemos apoyar para efectos de exámenes, para efectos de talleres y para efectos de otras actividades. Podemos apoyarnos en Moodle o cualquier otro LMS que nos ayude a complementar esta labor, porque la función del LMS no únicamente es gestionar contenidos, sino que también tiene que ver con la gestión total de un curso, y eso significa pues incluir la generación de reportes, la ayuda en términos de las calificaciones, el poder usar, como en el caso del LMS Moodle, las competencias, los planes de aprendizaje, que son unos frameworks muy interesantes a la hora de que creemos programas educativos. Y podemos instalar unas funcionalidades mínimas que vienen dentro de la plataforma, y esas funcionalidades mínimas que vienen dentro de la plataforma pues son muy poderosas. Tienen todo que ver con el concepto de la web 2.0, para que lo tengan en cuenta ese concepto, la web 2.0. La web 2.0 entonces nos habla de cómo el usuario es el todo dentro de este universo cibernético. Entonces digamos que es una web usuario céntrica. ¿Cómo se concreta esta web? Es decir, dándole la oportunidad a los usuarios de que tengan total capacidad y autonomía dentro de todas las plataformas. Por eso hoy vemos que tenemos fácilmente crear una cuenta en una red social y podemos empezar a publicar contenido de inmediato. No necesitamos intermediarios. En el caso de Moodle, pues Moodle tiene foros, tiene wikis, tiene chats, tiene lecciones, una gran cantidad de cosas que nos van a permitir concretar ese concepto. No vamos a entrar en este momento en temas pedagógicos, lo podemos dejar para un próximo webinar. Hoy vamos a hablar prácticamente desde el ángulo funcional, pero hay que decir que Moodle pues está enfocado en el construccionismo y en el constructivismo,
que son dos líneas pedagógicas muy interesantes y que ellos intentan concretar precisamente en una aplicación y en sus respectivas actividades. Entonces, vamos a ver que Moodle LMS tiene fundamentalmente a la hora de crear contenidos, tiene dos elementos fundamentales, dos ejes transversales muy importantes, y desde ya yo los invito a que ya identifiquen estos dos como los elementos clave dentro de Moodle LMS. Ya podemos después empezar a conocer un poco la zona administrativa y empezar a conocer otros recursos, pero por lo pronto, en este momento es importante que reconozcamos estos dos recursos, eh, estos dos recursos como, o estos dos elementos de Moodle LMS como los más importantes y cruciales para los creadores de contenido. Hay una serie de configuraciones que tienen que hacer los administradores a solicitud seguramente de los docentes, pero los docentes y los creadores de contenido, los autores, los gestores, sí deben entender claramente qué son los recursos y qué son las actividades. Son dos elementos importantes dentro de Moodle LMS. Entonces, los recursos que son unos objetos que un profesor puede usar para asistir el aprendizaje de una persona. Moodle soporta un rango amplio de recursos que los profesores pueden añadir a las secciones del curso. En el modo edición, un profesor puede añadir recursos a través del enlace y para añadir una actividad de recursos. Los recursos aparecen como un enlace único con un icono enfrente que representa el tipo de recurso. Entonces, yo les tengo aquí, por supuesto, listo un sitio de Moodle para que podamos verlo. Lo primero pues es revisar que tengamos el idioma correcto. Vamos a pasarlo aquí a idioma español. Y ya estando aquí en Moodle podemos encontrar, siempre tenemos que ir a buscar, un botón que se llama activar edición para que podamos empezar a trabajar sobre Moodle. Siempre tenemos que ir a buscar ese botón. Dependiendo de la plantilla, ¿qué es la plantilla? Pues este entorno gráfico que nos da colores y que nos da este bloque de navegación a la izquierda y que nos da los temas y que nos da otras cosas. Entonces, el botón activar edición es clave. Muchas personas, muchos docentes dicen, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero el que debe saber es cuáles son las actividades y recursos que usted tiene disponibles en Moodle LMS. Una vez ya entienda cómo trabajar estas actividades o recursos, que es fácil, en la práctica se van a dar cuenta que es bastante rutinario. Lo interesante es, claro, innovar en términos de aspectos gráficos y de funcionalidades, pero lo que es configuración de estas actividades son bastante rutinarias. Entonces vamos a dar clic en el botón activar edición, y una vez empecemos a activar la edición, hay que decir, por ejemplo, que en esta plantilla tenemos que podemos colapsar el bloque lateral. Eso nos da una mayor visual de Moodle. Siempre hay que tener en cuenta esa parte, cómo podemos ser mucho más funcionales, que haya mucho más usabilidad, pero que conozcamos cómo proveernos esa usabilidad, porque ahí está disponible en el sitio y tal vez no sabemos cómo usarla. Entonces, al colapsar esta zona visual, entonces ya podemos darnos cuenta que en el modo de edición aparecen aquí unos botones en cada una de las secciones que dice añadir una actividad o recurso. Aquí ya tenemos entonces las actividades o recursos. En este caso estamos hablando de los recursos. Vemos aquí cuáles son los recursos y adicionalmente nos damos cuenta de que en la zona derecha podemos encontrar la descripción del recurso. Cada uno de esos recursos pues tiene una descripción y aquí Moodle nos la provee. Entonces nos dice que un archivo es un módulo que permite subir un archivo que se puede descargar. Una carpeta es un recurso Moodle que le permite a las personas crear unas carpetas autocontenidas en donde pueden haber otros archivos para descarga. En fin, tenemos una serie de recursos muy interesantes. Una etiqueta
En este caso hay que mencionar brevemente este recurso llamado Galería Caja de Luz. No viene instalado por defecto en la instalación nativa de Moodle LMS, sino que hay que hacer una instalación adicional con algo que se denomina un plugin, que ya lo vamos a mirar. Otra herramienta muy interesante, y aquí quiero resaltar esta herramienta libro. Esta herramienta libro se puede convertir en una herramienta de autor, porque aquí en libro sí podemos crear unos contenidos. En las otras opciones que miramos, realmente lo que estamos haciendo es incorporar contenidos, que es distinto. Crear un contenido es que aquí mismo puedo crear los textos, puedo subir las imágenes y puedo subir pedacito por pedacito hasta lograr un libro. Les recomiendo mucho, mucho que miren el tema del libro, para que conozcan esa herramienta de autor que está incorporada dentro de Moodle. Aquí podemos incorporar una página web. Seguramente aquí podemos hacer muchas cosas que ya en profundidad se pueden usar, como usar, por ejemplo, una plantilla de página web interna que la podamos subir como un archivo, por ejemplo. Esa es una muy buena alternativa. Aquí tenemos un paquete de contenidos IMS. Aquí lo vamos a ver. Permite mostrar dentro del curso paquetes de contenidos creados conforme a la especificación IMS Content Packaging, que eso es también un estándar como el SCORM, unas características especiales, y los sitios web reciben, o los LMS mejor, reciben este tipo de paquetes y contenidos. Y lo mismo un recurso URL. Entonces, estos son los recursos que tiene Moodle. Estos son los recursos, y como podemos ver, pues son objetos que un profesor puede usar para asistir el aprendizaje de un alumno. Ahora miremos qué son las actividades. Pues una actividad es un nombre general, que tiene una serie de recursos tecnológicos también, un grupo de características de un curso de Moodle. Usualmente una actividad, ojo con esto, esta es la gran diferencia. Una actividad es algo que el estudiante hará o realizará, y que adicionalmente le implica interactuar con otros estudiantes o con el maestro o con otro usuario, porque no siempre necesita interactuar con el maestro, muchas veces se interactúa con un monitor. Entonces, estas son las actividades. Volviendo a nuestro sitio de ejemplo de Moodle, acá encontramos todas las actividades acá. De igual manera, con la descripción correspondiente, está una base de datos, un chat, muy importante. Aquí hay que mencionar el concepto de actividad sincrónica, no lo olviden. Actividad sincrónica significa que las personas deben estar en el mismo instante para poder realizarse la actividad. Por ejemplo, esta actividad es sincrónica porque es una transmisión que estamos en vivo. Yo pudiera estar haciendo esta actividad, claro, pero no sería sincrónica, no se completaría el concepto de sincronía si no estuvieran todos ustedes en la audiencia. Lógicamente la grabación quedará dentro del portal, y eso significa que esa persona podrá hacer una actividad asincrónica cuando vea la grabación. Aquí hay una consulta, que es una consulta muy breve, tipo pregunta, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis enfático, también un énfasis especial en este contenido interactivo H5P. Este contenido interactivo H5P es toda una herramienta de autor dentro de Moodle. Aquí vamos a abrir rápidamente h5p.org y nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de contenido interactivo que tenemos y que puede ser usado y creado dentro de Moodle. Esta es una importantísima tecnología, herramienta de autor, que permite crear unos contenidos muy usables, como ustedes se pueden dar cuenta, con unas maneras de realizar los contenidos muy interesante.
Y aquí, por ejemplo, nos da una pequeña trivia en donde nosotros vamos a responder ciertas cosas. Pues estos contenidos definitivamente los podemos tener aquí. Solo con esta instalación de este plugin, de este pequeño código, vamos a tener todas estas posibilidades dentro de nuestro LMS Moodle. Las otras posibilidades son las posibilidades estándar que tenemos, que son cuestionario, encuesta, encuesta predefinida. Aquí al interior tenemos un foro, tenemos un glosario, una herramienta externa. Esta es muy importante porque es la que nos permite generar interactividad o interoperabilidad con plataformas externas en la web. Y bueno, el mundo poco a poco se irá interconectando aún más de lo que ya estamos, y seguramente vamos a tener oportunidad en el futuro de interconectarnos con plataformas más poderosas donde hay contenidos educativos también, y eso lo vamos a poder hacer a través de estas herramientas de interoperabilidad. La lección muy interesante, que es también un trabajo para hacer, para realizar con docentes, con monitores. Aquí tenemos un paquete de SCORP. Aquí nos permite precisamente subir este estándar. Este es un estándar muy utilizado, y recordemos que les decía que las herramientas de autor ya automáticamente salen listos los paquetes de SCORP. Aquí tenemos una herramienta taller, que es una herramienta que le va a permitir al usuario trabajar un documento, trabajar una actividad y posteriormente subir el resultado, lo mismo que la herramienta tarea. Y la otra herramienta importante, que es la herramienta wiki. La wiki es tipo Wikipedia, también tiene ese contenido, ese enfoque desde el punto de vista educativo. Entonces, esas son las actividades de Moodle. Por eso tenemos que estos dos recursos, perdón, estos dos elementos, recursos y actividades, pues son claves dentro del contexto de Moodle LMS. Vamos a reconocer ya para el final algo muy importante dentro del universo Moodle, y se llaman los plugins. Los plugins. Un plugin traducido como extensión. Un plugin traducido como extensión, que previamente se conocía como un complemento o add-on o código contribuido. ¿Qué es esto? Sencillamente es un trozo de código que prepara un grupo de desarrolladores y que lo que hace es que tenga unas funcionalidades específicas. Hay unos plugins que vienen por defecto instalado, que son los que acabamos de mencionar. Los recursos y actividades desde el punto de vista técnico, no pedagógico, desde el punto de vista técnico se le denominan plugins. Entonces los plugins que ya vienen preinstalados están aquí, pero en la biblioteca de plugins de Moodle podemos encontrar una gran cantidad de posibilidades y de categorías de plugins y de versiones. Es muy importante tenerlo en cuenta también. Entonces allí podremos tener una gran cantidad de posibilidades. Eso es lo que es Moodle LMS. Ahora vamos a revisar Google Classroom. Como yo les decía, Google Classroom hace parte de un paquete más completo y más compacto que se llama G Suite for Education o G Suite para Educación. El paquete de Google para Educación, aquí lo tenemos, incluye todas las herramientas de Google. Google Classroom, pues es un LMS, es precisamente las aulas virtuales. Entonces, cuando yo creo un curso en Moodle, aquí, este curso de prueba que tenemos aquí, significa que este es el aula virtual. Una de las aulas virtuales que yo tengo en Moodle. Cada curso mío es un aula virtual. Por eso, lo mismo en el caso de Classroom, cada curso es un aula virtual. Hay también un kit para cursos. No vamos a detallar ninguna de estas mucho más allá de mencionarlas. Y los Chromebooks, que esta sí la mencionamos rapidito, y estos son los dispositivos o hardware que ha sacado Google para efectos de tener pues toda la disposición y todo el despliegue de sus aplicaciones en este hardware. Y por otro lado tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada,
que sí son unos componentes pero muy importantes porque son el futuro, es el futuro de ya, es el futuro de mañana mismo y que allí ya hay dispuestos una serie de recursos listos para ser usados en realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, Classroom, ¿qué es lo que hace? Finalmente, Google Classroom lo que hace es apoyarse en todas las tecnologías que tiene Google a su disposición y que hacen parte, por ejemplo, de G Suite, en donde tenemos Google Drive, en donde tenemos el mismo correo electrónico Gmail, donde tenemos el calendario, en donde vale decir que de paso ahí tenemos las videoconferencias a través de Google Meet, tenemos el procesador de texto, la hoja de cálculo, la software de presentaciones y por otro lado el recurso de formulario. Entonces, en el caso de Classroom, aquí vemos un salón de Classroom. Aquí vemos un aula virtual de Classroom y esta aula virtual entonces nos presenta la estructura que tiene Classroom precisamente. ¿Cuál es la estructura que tiene Classroom? Pues nos presenta un home, en este caso, ya cuando hablamos del salón de clase, ¿no? Ya cuando hablamos, digamos, estamos haciéndolo comparable con este, mire. Aquí estamos comparando, este es Moodle y este es Classroom. Entonces tenemos un tablón que es como lo principal, son las publicaciones que yo realizo acá. Le puedo añadir unos enlaces, le puedo añadir un video, un archivo o sencillamente una carpeta de Google Drive y comparto con la clase. Aquí tenemos esta primera publicación y aquí nos damos cuenta si podemos publicar o no podemos publicar para los cursos que podamos publicar y si va para todos los alumnos o va para algunos en particular. Entonces, de lo que se trata ahora es de mirar este otro elemento o esta otra pestaña, esta otra zona de Google LMS para que podamos hacer una comparativa ya en este instante. Entonces, ¿cómo podemos crear nosotros contenidos dentro de Google Classroom? Pues estamos en el trabajo de clase y ya no vamos a hacer lo que tenemos aquí disponible, que son actividades y recursos en Moodle, sino que aquí vamos a crear o una tarea cuestionario, o una pregunta, o vamos a un material, o vamos a reutilizar una publicación, o vamos a plantear un tema. Un tema que seguramente puede ser discutible, etcétera. Vamos a crear una tarea muy sencilla. Esta tarea la vamos a llevar la prueba webinar y en la prueba del webinar vamos a darles unas instrucciones donde decimos aquí, favor realizar la tarea y una vez podemos ya empezar a elegir qué contenidos podemos nosotros incluir dentro de la plataforma. Por eso tenemos dos pestañas claves, dos pestañas o dos botones. El botón añadir, que nos va a permitir añadir o una carpeta de Google Drive o un enlace o un archivo. Seguramente este archivo lo descargará el usuario o un video de YouTube. O por otro lado nos permite crear un documento, una presentación, nos permite crear una hoja de cálculo o un dibujo. Aquí también quiero hacer un paréntesis muy grande, recomiendo mucho y esto va a ser un webinar de las próximas fechas que vamos a hablar de Google Dibujos, porque me he dado cuenta, o por lo menos ha sido mi experiencia, que se encuentra uno muchas veces con la dificultad de escoger un software de uso libre, sobre todo, para poder crear imágenes. Este Google Dibujos es un gran producto que incluso podemos encontrar en cuentas gratuitas de Gmail. Entonces aquí les recomiendo mucho este Google Dibujos y por otro lado podemos crear algún formulario de Google. Aquí por ejemplo si le damos clic, creamos de una vez una presentación. Esa presentación de una vez se abre listica para que nosotros podamos
colocarle algún tipo de contenido. Y de una vez podemos crear ese contenido y quedaría lista aquí de una vez esa presentación. Entonces lo que haríamos sería colocarle un nombre aquí en la parte superior. En la parte superior le colocamos el nombre y obviamente nos debe aparecer aquí cuando refrescamos la página. Nos debe aparecer eh, en esta tarea que tenemos aquí en clase, que se llama prueba webinar. Entonces ya la tenemos aquí listica. Esa es la manera como podemos crear una tarea. Miremos ahora algo que se llama tarea de cuestionario. Fíjese que aquí hay algo además muy interesante. Esta tarea de cuestionario lo que nos permite es crear, le colocamos el título, las instrucciones de igual manera, y lo que nos permite es crear ese formulario que nos va a ayudar en las calificaciones, porque por eso se llama pregunta cuestionario. Entonces aquí ya tenemos un formulario que nos va a ayudar con las calificaciones y por si acaso tenemos aquí una manera de importarlas precisamente para que pues las personas las puedan ver, puedan estar disponibles dentro de esta plataforma. De igual manera tenemos los botones añadir y crear. Entonces la gran pregunta aquí entonces es, bueno, ¿y cómo los comparamos? Entonces, fíjese que ya aquí es donde vemos que el usuario, el docente, tiene que entender muy bien qué recursos y actividades tiene aquí y qué posibilidades tiene acá en Classroom. Porque si yo tengo una gran cantidad de contenidos, como es este caso, esta presentación que les estoy haciendo acá, está hecho con Google Presentaciones. Entonces, si yo ya tengo una gran cantidad de contenidos hechas en Google, pues la idea es que yo pueda aprovechar el Google Classroom, ¿cierto? Esa sería una alternativa. Pero si por el contrario yo lo que tengo es una gran cantidad de score y además yo quiero hacer una wiki y adicionalmente yo quiero hacer unos foros, hay que decir que eventualmente en Google Classroom también se puede hacer un foro, se hace con la tecnología de Google Grupos, ¿cierto? Pero pues digamos que no es lo mismo. Tal vez haya algunas extensiones, ahora miramos de qué se tratan las extensiones, por ejemplo, de Google Chrome y cómo funciona eso rápidamente. Nos vamos a ajustar mucho a la agenda. Entonces, de lo que se trata es de eso. Una de las principales diferencias es cómo revisamos qué nos sirve en cada caso y cuáles son los recursos con que contamos. Por eso también parte de un webinar futuro va a ser el diseño instruccional. Por eso usted tiene que hacer el diseño instruccional antes de que empiece a construir el curso para saber cuáles son las tecnologías que va a usar y bien lo haga usted o lo haga un equipo de trabajo poder resolverlo. Entonces, ¿qué son Classroom? Pues como vemos, una herramienta fácil de usar, administrar el trabajo de curso. Aquí también podemos ver que aquí están las personas, que son los alumnos y los profesores. Podemos invitar tanto profesores como alumnos y de igual manera podemos así usar aquí nuestra zona de calificaciones para darnos cuenta de cómo va avanzando ese grupo. Entonces, esas son las funcionalidades. Aquí tenemos eh, la- las opciones de Google Classroom. Los educadores pueden hacer comentarios. Realmente Google Classroom es muy buena desde otro ángulo y ya les voy a comentar cuál es. Ahora, Google Classroom funciona con una serie de apps externas, ¿no? Que pueden complementar grandemente, pero grandemente las posibilidades de Classroom. Sin embargo, yo les voy a recomendar que vayan empezando a mirar en el almacén de extensiones de Chrome, de Google Chrome. Cuando ustedes están trabajando con Google Chrome, pues Google Chrome también hace parte de la gran plataforma Google. Entonces ustedes pueden encontrarse con muchas extensiones de Google Chrome que es muy sencillo usarlas y desde el navegador, como estas extensiones que yo tengo acá, estas extensiones que tengo en la zona derecha acá, una es de Zoom, otra es de otra plataforma de videoconferencias que se llama Whereby. Entonces podemos usar, aquí yo les dejé
algunas separadas. Esta que se llama Lucidchart Diagrams, que es una manera en que yo puedo crear diagramas muy eficientes y muy buenos, y que es una herramienta también que me va a ayudar dentro de mi salón de clase. Puedo también tener una extensión de Google Chrome que me permite trabajar con 2D y 3D, 2D y 3D, ¿cierto? Y realizar cierto tipo de cálculos en esas tecnologías, o para esas, por el propósito de generar imágenes 2D y 3D. Lo mismo tenemos aquí un botón de Google Académico. Recordemos que Google Académico, ¿qué es? Un buscador especializado. Entonces, este buscador especializado es muy interesante porque precisamente nos permite llegar a repositorios digitales de universidades y de otras entidades que me permiten tener información pues bastante técnica de los temas que estoy buscando. Y aquí también hay uno que es este que se llama Exploros, que es una extensión de Google Chrome para Google Classroom, que me permite interconectar a los alumnos de me permiten interconectar a los alumnos que están participando dentro de una plataforma o dentro de un curso en Google Classroom. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos tener otras funcionalidades. Digamos que Google Classroom también puede ser explotado, por llamarlo de esa manera, por otras plataformas. Es decir, que si yo adquiriera una cuenta en Aditio App o en Sycamore Education, ellos también están usando Google Classroom. O sea, yo los puedo hacer, yo puedo importar, perdón, yo puedo traer contenidos desde Classroom a estas plataformas, son interoperables. Bueno, yo creo que para mencionar ya lo último en términos de Classroom y de Google para Educación es recordarles que Google para Educación tiene la parte de realidad virtual y realidad aumentada. Ustedes pueden buscar en el buscador Google para Educación, realidad virtual y realidad aumentada, y pueden encontrarse con unas posibilidades muy poderosas para tener contenidos que puedan servirnos precisamente para hacer cosas muy interesantes. Esto es lo que se denomina realidad aumentada. Aquí, por supuesto, es necesario hacer algunas cosas, pero fundamentalmente esto está ya listo para usarse. Entonces, este ejemplo de realidad aumentada que ustedes pueden tener aquí, lógicamente hay que trabajar con smartphones, no hay otra manera. Puede servir, este ejemplo, por ejemplo, de realidad aumentada, puede servir para... One. Look at that lava, look at that smoke coming out of that. Pretend you're an airplane and fly over the tornado. That's the top of it. What do you see? It's either asteroids, meteorites. Entonces, esta es una tecnología muy interesante que es precisamente la realidad aumentada. Pero también hay una tecnología que se llama Tour Virtual. El Tour Virtual es otra tecnología que depende de Google para Educación. Y este Tour Virtual nos lleva a expediciones muy interesantes, ya un poco menos, con menos requerimientos en términos de educación virtual, perdón, de realidad virtual. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la realidad virtual y la realidad aumentada. Brevemente lo toco porque no es el propósito en este caso, pero sí es una recomendación enorme que la empiecen a mirar desde ya. Tal vez no todos los docentes ni todas las personas están preparados para hacerlo, pero esto va a ser el futuro de mañana mismo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ya para terminar, vamos a hacer un comparativo sencillo en términos de la movilidad de Google Classroom y de Moodle LMS. Pues en este momento Google Classroom y Moodle LMS ambas tienen a una aplicación móvil que la podemos encontrar precisamente en Google Play, ambas. Sin embargo, en mi opinión, y esto es una tarea que les queda,
en mi opinión, la más usable, la mejor, la más adaptable y la completamente lista y diseñada es la que tiene Google Classroom. Moodle LMS tiene una aplicación, pero hay que ser muy cuidadosos cuando construimos los contenidos. Hay que probarlos muy bien para que la responsividad, para que los contenidos pues no pierdan ninguna integridad a la hora de mostrarse en el Moodle LMS. Y en el caso de Classroom, pues sí son completamente adaptables y más aún si el sistema operativo que está usando el smartphone o el móvil es Android, ¿no? Que también es de la casa de Google. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación móvil, para mí, mi voto es para Classroom. Por supuesto, Moodle es poderoso. Moodle uno puede entrar por el navegador del smartphone o de la tableta. Y también, como se dice popularmente, también aguanta, ¿no? También queda muy bien. También podemos navegar con mucha usabilidad dentro de Moodle si usamos el navegador web. Pero mi voto en términos de movilidad es para Google Classroom. Y por otro lado, al final, yo creo que por aquí estaban haciendo una pregunta y el profesor Rafael Gustavo Mora, que nos está acompañando, a quien le agradezco mucho. Sí, en efecto, profe Rafael, yo les voy a compartir en algún momento aquí también en el portal un video tutorial para que usted instale Moodle directamente en su portátil, por ejemplo, y que pueda usted hacer pruebas desde Moodle en su portátil. Obviamente cuando lo tiene en su portátil, pues no está en internet, ¿no? Ahí digamos eso es solamente para sus pruebas. Ahora creo que la pregunta, y también Diana Sterpin me está colaborando con las respuestas. Muchas gracias a Diana. Entonces sí, en efecto, en el caso aquí va precisamente a la diferencia en términos de la infraestructura. En términos de la infraestructura, ¿qué es lo que ocurre? En términos de la infraestructura, lo que ocurre es que en Moodle LMS sí requiero garantizar mi propia infraestructura. Entonces Diana nos ayudaba precisamente a contestar esa pregunta y es que yo necesito un servidor, bien sea que yo lo pague o bien sea que me lo provea alguien, pero ahí sí yo necesito garantizarme mi propia infraestructura, el hosting, es decir, un servicio de alojamiento web, el dominio, es decir, el nombre en internet, y lo recomendable siempre, les recomiendo siempre que tengamos que trabajar la infraestructura, es el tema de un certificado digital SSL. Ese certificado digital SSL es un certificado clave porque da unas garantías de seguridad a los usuarios, pero adicionalmente y muy clave es que permite el posicionamiento en buscadores. Entonces, si usted se va a animar a colocar un sitio web en Moodle, por ejemplo, pues es importante que tenga el SSL si lo quiere posicionar y que los buscadores lo encuentren. En cambio, en el caso de Classroom, yo no me preocupo de eso, porque yo compro G Suite, por ejemplo, los que tenemos cuenta en alguna institución educativa. Los que tenemos cuenta en una institución educativa, sencillamente tenemos totalmente ilimitado el Google para educación. Eso significa que tenemos que despreocuparnos cuando creemos nuestro Classroom, pues tenemos que despreocuparnos por instalar, por descargar. Lógicamente, dentro de la dinámica del curso, si yo quiero hacer más cosas, pues me toca trabajarle al curso, me toca hacerle cosas, enlazarlo, buscar qué otras plataformas, si son de pago, si no son de pago, cómo puedo integrar esto con Google para educación, para que tengamos, por ejemplo, realidad virtual. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero ya usted se despreocupa de los temas relacionados con el alojamiento en términos de infraestructura. Y bueno, G Suite, pues también hay otra ventaja que tiene G Suite, es que usualmente G Suite
bueno, soporta una gran cantidad de usuarios, ¿no? Hoy estamos en este momento con 41 personas, esperamos que haya mucho más concurrencia y sobre todo que haya visitas a la grabación de este primer webinar de la serie eTeacher que estamos lanzando hoy. Pero entonces ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. Si yo tengo un servidor por poderoso que sea, tiene un límite. Mientras que cuando nosotros estamos en G Suite, estamos alojados en esa hiperplataforma, pues realmente ahí soporta una gran cantidad de tráfico. Mientras que nosotros sí tenemos que estar preocupados porque el servidor que tengamos, pues aguanta el tráfico que tengamos disponible. Entonces, pues bueno, ya nos vamos acercando a las 6 de la tarde. Les agradezco mucho el que hayan participado el día de hoy. Si tienen alguna duda, me pueden escribir aquí a través del chat. No olviden darle suscribirse al canal para que todos los videos que subamos de aquí en adelante y todos los webinares pues les sean notificados oportunamente. También los invito a que me visiten en el portal www.juanperez.online, en donde tengo una gran cantidad de información relacionada con educación en varios aspectos, tanto en temas instruccionales como en tecnologías y plataformas. Y espero entonces poder contar con ustedes en los próximos webinares. También si ustedes quieren plantear por favor a través del chat las preguntas o inquietudes relacionadas con futuros chat o propuestas de futuros webinar, pues estamos atentos de que podamos hacerlo. En el caso de la creación de Classroom en la cuenta institucional, si no, ya no pertenecemos a la institución, se pierde toda la institución. Pregunta la profe Floremilce Prieto. Profe, yo le recomendaría ahí, es que eso depende ya de la administración que haga cada institución. Entonces le recomendaría hablarse con el administrador de Google de la institución, porque esto, si bien es una plataforma de Google, es una plataforma que nos provee la institución, y por tanto la institución es digamos, la encargada de tramitar y dar los permisos. La profe Norma Barrios nos pregunta si vamos a regalar. No, ni más faltaba, profe, claro, se las compartimos. Claro que sí. La idea es que se las voy a dejar en juanperez.online. Ahí les voy a dejar esas diapositivas en un rato en juanperez.online para que también vayan conociendo ese portal. Y no olviden por favor en enviarme sus comentarios y sobre todo qué otros webinars podemos hacer de aquí en adelante. Temas para fortalecer la educación hay muchos. Profe Miriam pregunta si cada profesor administra su propia aula o existe una administración en cada programa. Profe Miriam, sí, realmente ahí lo que hacemos es que cada profesor administra su aula. Claro, tiene total autonomía, pero también hay que entender que pues el administrador podría eventualmente, ¿no? Creo que eso no lo hace nadie. Los administradores siempre respetan pues los contenidos de los docentes y todo, pero no se preocupe, el aula virtual la administra usted solita y tiene toda autonomía para hacerlo en Classroom, porque es su clave, son sus usuarios, es todo su trabajo. Profe, sí hay manera de migrarla, claro que sí, y a otras plataformas. Perdón, precisamente en las diapositivas van a encontrar